y le damos la palabra al presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, señor Manuel Valenzuela, bajo el mismo criterio de los 10 minutos de exposición. Manuel. Muy buenas tardes, estimado presidente. Gusto en saludarlo nuevamente en este inicio de año legislativo. También saludar a la y los parlamentarios recién electos, a las compañeras ahí, a los compañeros y por supuesto a los parlamentarios que están en ejercicio que fueron reelectos. Un gran abrazo desde nuestra federación para cada uno de ustedes. Efectivamente, estar aquí hoy día es inevitable no recordarse momentos que vivimos el año pasado, ¿no? Sobre todo con una de las grandes materias pendientes como es el incentivo de retiro. Quiero hacer un paréntesis primero, presidente, no puedo no referirme efectivamente al tema del nuevo protocolo del retorno. La verdad que nosotros lamentamos finalmente que después de haber sido convocados por el ministro no haya considerado ninguno de las propuestas que se le entregaron de manera colectiva y de manera individual. Por lo menos nosotros como federación le entregamos una serie de propuestas y la verdad que no fue considerado ninguno, y esto la verdad que es bastante grave porque lo que uno ve en los territorios, en los establecimientos educacionales es una preocupación bastante grande por parte de los apoderados al ver que sus niñas y niños se van contagiando cada vez más, ¿no? Y también cómo la y los trabajadores nos contagiamos, y hay una confusión ahí en los procedimientos también cuando nos enfrentamos a distintos casos. Dicho eso, efectivamente, una de las primeras preocupaciones que tenemos nosotros los asistentes de la educación tiene que ver con el pago de la ley de incentivo al retiro. Este retraso ya lleva más de 4 años. 4 años. En este periodo, estimado presidente, y a través suyo, Alá y los parlamentarios, hemos tenido fallecimientos de más de 30 asistentes de la educación que estaban con un cupo asignado, que eran beneficiados y no pudieron retirarse porque fallecieron, ¿no? Y además tenemos muchos compañeras y compañeros que esperando en la plata del pago, están con graves enfermedades, con Alzheimer, por ejemplo. Tenemos el caso de la señora Delfina Castillo en la comuna de Pencahue, que lamentablemente ni siquiera se le ha asignado un cupo, pero está con Alzheimer, ¿no? Y no hay ninguna posibilidad de poder remediar su problema y tiene que seguir esperando la lista de espera, porque lo que se planteó en la vez anterior de que estas personas pudieran esperar en sus casas el pago, porque eso establece la ley, finalmente el gobierno anterior lo que hizo fue decir que bueno, pero lo mandaba a la casa sin sueldo, por lo tanto era irse a su casa a empobrecer aún más y enfermarse mucho más. Por lo tanto, estamos muy preocupados en eso. Nosotros sabemos que este retraso no es un tema de monetario, aquí hay plata porque hay una ley que fue diseñada hasta el año 2025 con financiamiento, es un tema administrativo el retraso que hubo, y por lo tanto nosotros lo que pretendemos es que efectivamente el pago de esta deuda, el pago de los años del 2018 hasta el 2020 se haga, ojalá a la brevedad posible. Nosotros estimamos que debiese ser pagadas las deudas al menos de los 2 primeros años durante el año 2022. Ya se nos ha dicho el nuevo gobierno que el presupuesto no lo va a permitir, pero la verdad es que nosotros creemos que es urgente hacer un esfuerzo adicional para que se puedan pagar los bonos de incentivo que se les debe a la de los asistentes de la educación. Un detalle, en la página web aparece que el año 2016 y 2017 los procesos correspondientes a ese año están cerrados, están terminados, y la verdad que tenemos compañeras y compañeros asistentes de la educación que aún no reciben el incentivo de retiro y que son del año 2016-2017, por lo tanto habría que hacer una revisión, pero es urgente poner ya fin a esto que la verdad que ha traído mucha amargura, mucho dolor a la de los asistentes de la educación y a sus familias que, sabiendo que son acreedores de un beneficio, aún no lo pueden recibir. Por lo tanto, hacemos llamado ahí para que efectivamente podamos avanzar en eso. El año pasado logramos con el diputado Rodrigo González avanzar, después de haber estado en comisiones de educación, en una moción parlamentaria donde planteamos una serie de modificaciones a la norma que creemos y estamos convencidos que va a permitir además que no vivamos el mismo retraso. Por lo tanto, primero llamar al Ejecutivo a que patrocine esta moción parlamentaria, y segundo, que por supuesto que ustedes y los parlamentarios también la apoyen y que podamos discutirla en un plazo urgente. O sea, queremos que hoy debe instalarse, esta semana, la próxima, instalarse ese proyecto de ley, esa moción parlamentaria, para que se convierta en proyecto y pueda ser finalmente una ley. Eso con respecto al incentivo de retiro es un tema bastante complejo para nosotros. Otra de las materias pendientes, estimadas y estimados parlamentarios, tiene que ver con la pérdida del patrimonio que
tuvimos las y los asistentes de la educación en las últimas 3 negociaciones del sector público. Estamos hablando de la negociación del sector público del año 2019, 2020 y 2021, donde perdimos las y los asistentes valor en el monto de 2 bonos, en el bono de rentas mínimas y en el bono de desempeño laboral. Pero grave más es aún que hayan asistentes de la educación que perdieron definitivamente el bono de rentas mínimas porque la línea de corte no se respetó, no se homologó a la línea, al sueldo base de los auxiliares del sector público y finalmente terminaron perdiendo ese bono. Nosotros hemos hecho todo lo posible para tratar de que se repare este error. Hablamos desde donde se origina el problema, que tiene que ver con la negociación prácticamente tal. Hablamos con el ejecutivo de la central. Nosotros somos afiliados a la central, no se nos ha permitido ser parte de la mesa del sector público durante estos 3 años, teniendo el derecho a hacerlo. Aquí el compañero que me antecedió se niega en la mesa del sector público, lo llamamos además a que en un acto democrático permita la apertura de otras organizaciones a la mesa del sector público. Hablamos con la Contraloría General de la República, quien dijo que finalmente quienes tenían que resolver el problema era el Poder Legislativo. Hablamos con los presidentes de ambas cámaras de ese entonces y lamentablemente no ocurrió absolutamente nada en los 2 primeros años. El año pasado insistimos, hablamos con el diputado Boris Barrera, quien le agradecemos que haya podido incluir unas indicaciones para poder reparar esta pérdida, pero lamentablemente no pasó nada con la discusión y seguimos perdiendo. Por lo tanto, es urgente que podamos resolver este tema, porque si no vamos a entrar al 4.º año donde asistentes de la educación no reciben ese bono de rentas mínimas. Otra tema pendiente, efectivamente, es la modificación a la ley de estatuto propio. Nosotros sabemos que al aplicarse han habido una serie de errores, ¿no?, que hemos tenido efectivamente que acudir a Contraloría o a la Dirección del Trabajo para que puedan clarificar la norma. Creemos que es urgente también hacerlo y es urgente además que este estatuto, también hay una moción parlamentaria que dejó el diputado Manuel Monsalve, hay una moción parlamentaria que dice que este estatuto debe aplicarse a todos los asistentes de la educación, independiente si son traspasados o no. De verdad que es injusto que los compañeros no puedan acceder a estos beneficios porque no están traspasados. Y el criterio de quiénes primero y quiénes no lo hicimos nosotros. Por lo tanto, es injusto que tengamos compañeros que sí tienen los beneficios del estatuto hoy día y los otros los van a tener probablemente en el 2028 o quizá en el 2030, según las últimas modificaciones que se están discutiendo. Por lo tanto, es urgente que pensemos en una modificación a la ley 21.109. Y el último tema importante dentro de una serie de demandas que tenemos, que la voy a enumerar solamente más tarde, tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Aquí, evidentemente, nosotros marchamos por la educación pública, estuvimos aquí en el debate de la educación pública. Es necesario que se siga aplicando, que se sigan instalando los servicios locales, que los asistentes de la educación puedan tener acceso a este estatuto propio, además, según lo que dice la ley, y también creemos que tiene que haber una modificación a la norma que resuelva el problema de los compañeros de la administración central, que finalmente nos tiran a pelear con ellos, entre los trabajadores, pero aquí lo que tiene que resolver el problema es el Poder Ejecutivo, junto con ustedes. Hay proyectos de ley que quieren suspender la instalación de los servicios locales. Nosotros cobramos la palabra al presidente electo y al equipo de educación cuando finalmente dijo que sí, vamos a continuar con ellos, que va a haber fortalecimiento de la educación pública. Creemos, evidentemente, porque lo hemos vivido y porque hemos recolectado información de todos los problemas que tienen los servicios locales. La mayoría de los servicios locales están con problemas, por lo tanto aquí hay responsabilidad tanto de los directores ejecutivos de cada servicio local y también de quien maneja la Dirección de Educación Pública, de la directora nacional, que también es responsable última primero, ¿no?, de lo que ocurre con los servicios locales de educación. Y para ir terminando, presidente, solamente enumerar algunas de las demandas que también deben considerarse para los asistentes de la educación, también haciendo recordatorio al Ejecutivo, ¿no?, al presidente electo, de los compromisos en campaña, como era, por ejemplo, el modificar el incentivo de retiro y hacer una política nacional, como es la modificación de la 21.109, como el fortalecimiento de la educación pública, que son compromisos del presidente que están en su programa, y la mesa de trabajo con los representantes de los asistentes de la educación para avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales. Y en el sentido del fortalecimiento de la educación pública, tiene que haber
una revisión de los mecanismos de medición también de la calidad, que no sean un castigo. Normalmente cuando se castiga por el CIMSE, se castiga económicamente a los establecimientos, por lo tanto eso evidentemente empeora la situación. Tiene que haber un cambio de financiamiento, evidentemente no podemos seguir con un financiamiento por asistencia. Queremos replantear la jornada escolar completa, efectivamente, queremos la reducción de la jornada de 44 a 40 horas, que también es un compromiso del presidente de la República, que nosotros estamos a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por las 40 horas, también peleando y presionando para que esto sea así. Y un tema muy importante, impedir la externalización en los establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado, a razón de que se les dan los 2 meses de vacaciones a los asistentes, hay sostenedores que contratan empresas externas y eso evidentemente está haciendo que sean despedidos los compañeros que estaban ahí siempre. Y por supuesto implementar un sistema de evaluación de desempeño laboral como política nacional que hoy día no lo tenemos. Y en cuanto a las condiciones laborales, presidente, y aquí voy terminando, avanzar hacia la negociación colectiva del sector público, ¿sí? Un contexto general, el respeto por los derechos adquiridos, sobre todo el recuperamiento de aquellos derechos que se han perdido a razón del servicio local del traspaso a los servicios locales, la revisión y modificación de la ley que crea el estatuto, ya lo hablamos, 21.109, modificar la norma, que los bonos y asignaciones pasen a incrementar el sueldo base, con eso nos ahorraríamos todos los problemas de pago que hoy día hemos tenido, todos los retrasos, evidentemente, ¿no? Y el reconocimiento, perdón, la capacitación y perfeccionamiento permanente, que hoy día el CPIP en este último tiempo, los 3, 4 años, no hizo ninguna inversión con los asistentes de la educación con respecto a la capacitación. Se creó el Consejo Asesor de los Asistentes en el CPIP, pero la verdad que alcanzamos a tener solamente 2 de reuniones, que era la instalación, pero no ha habido ninguna cosa más con relación a capacitaciones para nuestro sector y tampoco están consideradas todas las categorías. Por lo tanto, creemos que es importante instalar un departamento exclusivo para los asistentes de la educación en el CPIP. Y con respecto a la carrera funcionaria, evidentemente que va de la mano, tenemos que avanzar hacia ello. Y por supuesto, una creación de los consejos asistentes de la educación al interior de los establecimientos. Hoy día, cuando el ministro habla de que en los consejos escolares tenemos que resolver el tema de la flexibilidad, hay que recordarle o contarle que en la mayoría de los establecimientos el consejo escolar es elegido a dedo y, por supuesto, con la venia, con gente que finalmente le da la razón a los directores y no hay mayor debate y no hay mayor análisis. Por lo tanto, ahí no estamos, la mayoría de los asistentes de la educación no estamos ahí. Y para terminar, efectivamente, que se cree una mesa de trabajo de los asistentes de la educación con un representante de las organizaciones más representativas del país para que podamos seguir avanzando, recuperar el tiempo perdido en los 4 años anteriores. Lamentablemente no avanzamos absolutamente en nada, por el contrario, nos hicieron completamente más invisibles de lo que estábamos y esperamos y confiamos en este nuevo gobierno, en este nuevo parlamento, en esta nueva comisión, para que efectivamente nuestras demandas sean efectivamente materializadas, ojalá en los primeros 2 años de este gobierno. Y recordar, presidente y estimados parlamentarios, que lo que más es urgente hoy día es poner en el debate, en discusión, esa moción parlamentaria que quedó, que fue un trabajo que se hizo con el diputado Rodrigo González, que también apoyaron otros parlamentarios, y es urgente que eso se ponga hoy día para poder dar respuesta efectiva a la y los compañeros asistentes de la educación que siguen esperando por casi 4 años, casi 5 años, el incentivo al retiro que tanto le hace falta. Estimado presidente, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la consideración, estimadas y estimados parlamentarios. A todos un gran abrazo por parte de nuestra Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, AEFEL. Gracias, Manuel, representante de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública. Y le damos la palabra al